Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros la abogada y experta en leyes de empresas y de negocios. Tenemos con nosotros a Ariana Méndez y ella nos va a hablar hoy sobre una nueva ley que es federal y se llama el Corporate Transparency Act, que es el acto de transparencia corporativa. Vamos a aprender mucho hoy sobre eso y qué son los requisitos y qué está pasando ahora con el caso que está delante de la corte en Texas. Pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción de WLRN en español, empezando con el superdirector. Muchísimas gracias Al Chocoy. Gracias a Gabriel, Justin, John y Charlie para hacer esta programación en español posible. Y a ustedes, nuestros televidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros todos los domingos. Y ahora, con un gran orgullo, les presento a nuestra invitada de hoy, Ariana Méndez. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias por regresar. Yo sé que es la segunda vez que nosotros tenemos hoy y hoy es un tiempo perfecto porque hay muchos cambios que están pasando con el hecho de este nuevo acto. Sí. Pero antes de empezar, como siempre, queremos saber de usted, de dónde eres y cómo es que usted llegaste a ser una abogada de empresas. Claro, claro. Bueno, nací en California, padres cubanos, mis padres vinieron acá en los 90s y yo primero quería ser fiscal y empecé en ese trama y tuve mucha experiencia de juicio y fue una gran experiencia, pero me encanta la idea, especialmente por la experiencia que mis padres tuvieron, que todo lo que ellos tenían el gobierno se lo quitó en Cuba, de proteger los legados de las personas y de sus negocios. Y eventualmente ya decidí hacer esa transición a lo que era la práctica privada y dedicarme específicamente a defender los derechos de empresas y específicamente los dueños de empresas que son pequeñas a medio tamaño. Sí, porque estábamos hablando y me mencionaste que usted se enfoca en el small businesses, los negocios que quizás no tienen miles de empleados, claro, pero puede ser una persona que tiene un empleado, puede ser 100, pero igual usted trata cada caso. Exacto. Yo los llamo los negocios en crecimiento y de verdad son los negocios que le dan sangre y vida a nuestra economía y son el sueño americano de tú poder tener tu propia independencia y tu propio negocio. Me encanta ser y tener el orgullo de representar a esos clientes y poder defenderlos, su derecho a ser exitoso en este país. Sí, y parte de su trabajo es no solamente defendiéndolos si hay un pleito, pero también educando a empresarios. Claro. Si hay un cambio de la ley, para asegurarse que todo está cumplido. 100%. Y yo siempre le digo a mis clientes, está parte del litigio, que es ir a corte si hay un problema de esa magnitud, pero también está la parte de transacción y también de regulación, de asegurar que el negocio, el cliente está protegido y está siguiendo la ley como está escrita, que nos trae el tema de hoy, que es lo que está pasando con esta ley, que empezó en vigor en el 2021, pero es que ahora se están sintiendo el enfoque, el poder, el requerimiento. Y si el cliente, el televidente, no está muy acostumbrado a escuchar sobre este tema, básicamente una ley que requiere que usted, como dueño de su negocio, le mande al Departamento de Justicia un formulario donde usted identifica quién es usted, su número de teléfono, su dirección, su licencia de conducir, manda una copia de su licencia de conducir o su pasaporte para identificar quién es usted para que el gobierno federal tenga esa información. Ahora usted me puede decir abogada, pero el IRS me cobra impuestos, ya sabe esa información, pero no, esto es separado porque lo que están buscando son actividades ilícitas, quizás lavado de dinero, quizás compañías que se usan para actividades que están en el mundo oscuro del crimen organizado, etcétera. Así que las intenciones son buenas, pero desafortunadamente crean otro requerimiento para un dueño de negocio, especialmente si es un nuevo dueño de negocio que tiene que cumplir. Y si uno no sabe cómo hacerlo, tiene que contratar a alguien como yo, que es un abogado, para llenar ese formulario y mandarlo. Si no lo llena, entonces hay una penalidad de $550 por cada día, hasta $10,000 por cada día que no esté el formulario en las manos del gobierno federal. Así que es algo serio y ahora las cortes están tratando de ventilar si es algo apropiado. Sí, y vamos a tomar un paso atrás. La mayoría todos los estados tienen sus propias leyes. Sí. Y todos los estados
como el estado de la Florida, tiene los requisitos que tiene que cumplir si es un empresario, si tiene una empresa, pero hay ciertos estados que protegen o quizá no tienen el requisito que tienen que decir esta persona, Ana Fernández, es dueña de X. Sí. Y eso es el gran diferencia, porque ahora viene las leyes federales y eso aplica a todos los estados. Cada estado tiene sus leyes separadas, que obviamente que tienen casi lo mismo, pero con la versión de ellos. Y ahora las leyes federales, para nuestros televidentes que quizás no están en este mundo, eso aplica a todo, cada estado. Por ejemplo, en Delaware yo sé que hay muchas empresas que se hacen lo corporation ahí porque eso protege la identity del dueño del negocio. Uno de los argumentos que yo he escuchado, no solamente por no saber cómo llenar este formulario o hacerlo incorrecto y el dinero que cuesta para corregirlo, pero también hay muchas personas que están diciendo que no es it's not constitutional, sí, porque tiene que ver con el privacy, la privacidad de la persona. De una persona. Exacto. Y eso es un muy buen punto, Ana, porque la situación es esta. Cuando uno hace una compañía, está buscando algo especial de ser un LLC o ser una corporación, alguna protección y algún tipo de bandera para tener entre usted y el público cuando se hace esa compañía. ¿Y qué es lo que hace este requerimiento? Es que quiere ponerle el foco de la luz a quién son los dueños de la compañía y decirle al gobierno federal, aquí está toda mi información. Las intenciones son buenas, todas las preocupaciones de estas actividades ilícitas y tratar de combatir el crimen organizado es razones buenas, pero desafortunadamente tiene un efecto en el día a diario a las personas que no tienen los conocimientos ni tienen la sabienda de cómo llenar estos formularios. Y además la preocupación que si no quiero mi nombre en una compañía, por eso no es solamente Ariana Méndez la dueña de la compañía, es el LLC, es dueño del negocio, le quita esas preventas. Entonces lo que las cortes están mirando es cómo proteger el derecho del ciudadano a tener su privacidad sin tener el gobierno federal en esta situación ninguna causa probable, porque nadie ha hecho nada, nadie le está acusando de hacer nada, que ellos tengan acceso a esa información y balancearlo de que hay personas que quieren tener un negocio, quieren las protecciones de estas identidades corporativas, pero no quieren revelar su nombre, su dirección, básicamente dónde nacieron, dónde están. Esa información que hasta cierto punto se puede considerar invasiva. Entonces, una corte en Texas dijo, no, esto hay que ponerle un paro, una pausa, la ley iba a entrar en vigor, las penalidades iban a ser efectivas, y la corte dijo no. Después hubo una apelación, se quitó la pausa, después se volvió a poner la pausa, así que es un litigio bastante fuerte. El Departamento de Justicia no se está dando por vencido, apeló a la Corte Suprema pidiendo una intervención para que quitaran la pausa, para que pudieran continuar el requerimiento. Así que todavía está en litigio, pero en estos momentos hay una pausa, así que si el que está mirando acá no ha hecho ese formulario, tiene un negocio, en estos momentos es voluntario hacer el formulario, porque hay una pausa en la ley hasta que el litigio se complete. Eso sería en estos momentos hasta final de marzo, que es cuando los argumentos orales van a ser delante de la Corte. ¿Y eso va a ser en marzo o vamos a tener una decisión en marzo? Los argumentos son en marzo 25 que se van a escuchar. Si la Corte Suprema decide, ok, voy a intervenir, voy a hacer una decisión antes, pueden determinar si la pausa se mantiene o la pausa se va a quitar mientras que los argumentos se hagan en marzo. Ok, vamos a suponer que dicen que vamos a quitar el pausa, esto es efectivo, todo el mundo tiene que llenar esto. Sí. Bueno, no todo el mundo y vamos a hablar sobre eso en un momento, pero los que le tocan tienen que llenar este formulario. ¿Nos puede hablar sobre qué pasa si se te olvida, si no sabía, y también si es una compañía nueva?
¿Nos puede hablar sobre eso? La compañía nueva es un caso que muchos de mis clientes, especialmente al final del año, como tú sabes, le encantan reorganizar sus compañías. Quizás un LLC que ya no están usando lo quieren eliminar y reemplazarlo con otro. Eso es muy común cuando uno está en el mundo de negocios. Y no por malas intenciones, simplemente porque reorganizas tu portfolio, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Tienes 90 días después que la abres para poder presentar tu formulario de BOI. ¿Ok? Al gobierno federal. Ahora, en este momento ese requerimiento no existe porque está a la pausa, pero si el día de mañana la Corte Suprema dice, mira, vamos a restablecer el requerimiento, todo el que tiene que mandar el formulario lo tiene que mandar, usualmente lo que va a hacer el Departamento de Justicia va a dar una extensión de tiempo porque ellos entienden que hubo una pausa y no todo el mundo va a tener ese tipo de información. Pero, como siempre, como usted sabe, la ignorancia de la ley no es excusa por no cumplirla. Así que uno tiene que estar a sabiendas y educado y informado de cuál son lo que está pasando en este tema específico si es dueño de un negocio. Si usted tiene un LLC a su nombre, una corporación o cualquier tipo de compañía en el estado de la Florida, tiene que saber lo que está pasando con esta ley. Wow, sí. Y nos puede decir cuáles son las compañías que quizás no califican o no tienen que hacer. La ironía para mí como abogada de empresas es que las compañías grandes no se tienen que preocupar de esto. Son las compañías pequeñas y medias las que tienen que básicamente enseñar su tarea. ¿Quién eres y de dónde vienes? Básicamente lo que están buscando, de nuevo, es información de quién son los dueños de estas compañías. Y esto para mí es muy frustrante cuando veo a un cliente entrar a mi oficina que ha sido con mucho sacrificio y mucho trabajo, ha podido recaudar los fondos necesarios para abrir ese negocio y ahora tiene un costo adicional de abrir ese negocio. Yo cuando abrí mi empresa, mi firma, yo experimenté lo que es tener que pasar todo ese proceso. Abrir cualquier negocio requiere dinero y otros requerimientos hace ese proceso más difícil. Así que por eso hay también legisladores que ya están proponiendo quitar la ley en el Congreso y ya se está redactando legislación para proponer de básicamente eliminar ese requerimiento. Pero en estos momentos está en litigio. Sí, lo bueno del litigio en realidad es que eso está trayendo conocimiento a las personas. Sí. Porque quizá hay ciertas personas que no sabían que tenían, yo no sabía que lo tenía que hacer hasta unos cuantos meses antes del final del año. Claro. Esto aplica a abogados que tienen su propio negocio, puede aplicar para como no un Walgreens, porque las compañías que tienen como más sí, es una cantidad de empleados. Entonces, si tienes una cantidad específica en el empleado y tiene como una fórmula para llegar a eso, no tienes que entregar. Pero eso no aplica a la mayoría de las personas que tienen un negocio pequeño o de media categoría, que está en crecimiento, que están tratando de crecer. La mayoría de esas personas todavía tienen la obligación de presentar esa información. Y especialmente para mí es muy importante tener la conversación con el cliente y explicarle, yo sé que eres tú solo. Sé que no tienes empleado, no tienes a más nadie, pero tienes que hacerlo, porque la alternativa es $550 de penalidad por día. Por día hasta $10,000. Hasta $10,000. Sí. ¿Y esto lo tiene que hacer una vez o lo tiene que hacer cuando hay un cambio, cada año? Sí, tienes una obligación continua de que si hay algún cambio tienes que dejarlo saber. Por ejemplo, cambias de oficina, algo cambió en el esquema cooperativo, tienes que avisar, porque es lo que están buscando es saber dónde el dinero se está moviendo, lo que la gente está haciendo. De nuevo, las intenciones son buenas. Como una persona que, como dije al empezar, quise ser fiscal y admiro ese proceso judicial, nadie quiere que el crimen organizado tenga una ventaja usando las corporaciones como básicamente sombrilla contra la ley. Pero en este caso también crea un tremendo problema para alguien de a pie que simplemente quiere hacer su propio negocio y seguir adelante. Sí, uno de los problemas que yo veo también es que normalmente si no es un acto o un delito que es intencional, las personas que son los dueños de la empresa, si hay un pleito contra la empresa, normalmente no le pueden poner un pleito contra la persona. Y no es que esto ayuda a hacer eso posible, es más como ahora ya van a saber quién es la persona nombrada detrás de esta corporación o negocio. Y otra vez, no es que esto lo va a hacer más fácil, pero el problema es que a involucrar a un dueño que de verdad no tiene nada que ver con un delito es costoso. Sí. Es muy costoso. Sí. El litigio es muy costoso y algo así
obviamente la privacy es uno de las cosas, pero es el costo también. No, y creo que también otro punto en la misma idea es que las personas hacen estas identidades para proteger su información. Si no la quisieran, no la hicieran. Ese liability protection que vemos en un LLC, eso se busca para separar la persona de esta empresa, de este negocio que estás creando. Y creo que esto se pierde un poco en este concepto de este requerimiento. Y algo sumamente preocupante es que no se invirtió suficiente dinero el gobierno federal de educar a la ciudadanía que este nuevo requerimiento iba a entrar en vigor. Mi opinión, lo que se debería haber hecho, que en cada website de secretario de Estado de los Estados Unidos, en cada estado, si tú estabas creando una nueva corporación o estabas haciendo un amendment a tu corporación o LLC o lo que sea, que te avisaran, mira, el gobierno federal va a entrar a vigor una ley empezando de tal día, tú acabaste de hacer tu reporte anual, acuérdate que vas a tener eventualmente que entregar esta información al gobierno federal. Pero no se hizo eso. Hay un requerimiento que la gente conoce, escuchó, pero no hay nada a donde la persona que va, que es dueño de negocio, que está constantemente chequeando porque es su información pública en lo que es el website del secretario de Estado, avisando de que esto es un requerimiento que está pasando. Entonces no hubo coordinación y creo que eso está afectando a la persona de a pie mucho, porque no todo el mundo puede costear $550 de penalidad por día cuando se dé de cuenta que ya pasó el deadline y tiene que entregar la información. Así que esto es un problema que yo creo que el Departamento de Justicia tiene que arreglar y potencialmente el Congreso tenga que mirar, porque no creo que fue diseñado con las implicaciones prácticas que tiene hoy en día. Sí, es buenísimo y gracias de nuevo para venir a educarnos en esto, porque quizá es la primera vez que un empresario que está mirando este show se da cuenta, tengo que llenar este formulario. Bueno, ahora es un pausa, pero sí, es muy importante y es costoso. Sí, sí. Si no lo quieres hacer hay clientes que no lo quieren hacer, tienes que contratar a un abogado, un paralegal, alguien para que te lo llene y eso requiere algún tipo de inversión para hacer ese proceso. Sí, y si no lo hace te va a costar más. Exacto. Sí, exacto. Al final del día, si no hay una pausa, si dicen esto está en la ley, entonces lo vamos a tener que hacer. Lo triste también es que se están tomando de ventaja de esa parte de conocimiento de la ciudadanía, entonces mandando cartas, básicamente presentándose como si fuera una agencia de gobierno, diciendo que tienes que presentar este formulario, como lo hacel cuando si el televidente lo sabe, cambiar con el título de la casa y hay un nuevo título en el récord. Hay estas compañías que te mandan cartas diciendo, bueno, para ordenar tu copia oficial de tu título, por favor paga esta cantidad de dinero. Están haciendo lo mismo ahora con este formulario. Entonces, no son agencias de gobierno, son compañías independientes que saben que existe ese requerimiento y cobrando dinero significante a estas personas por supuestamente cumplir con el requerimiento. Sí, y para aclarar, para llenar este formulario y presentar, si usted lo quiere hacer usted mismo, lo es puede gratis. Hacer. Sí, correcto. Es gratis. Y me tocó, yo recibí un correo electrónico y me decía el deadline, que no sé qué, que tengo que presentar este documento, el BOI. Y entonces yo llamo a mi papá y le digo, papi, viste que es como $500 y si no lo pagamos ahora tenemos que pagar diario si no cumplimos. Y él me dice, pero no, esto debería ser gratis. Sí. Yo fui al website y son muy sofisticados ahora. Sí. Es que no es que ellos están haciendo algo ilegal tampoco. No, para nada. Pero a la misma vez como un engaño, porque yo estoy pensando que estoy entrando en un website del gobierno. Lo tienen como si fuera un website del gobierno. Hasta la selección de colores, selección de letras, todo. Hay que admirarle porque eso toma atención al detalle, pero muchas personas se van a dejar engañar por no saber la diferencia y eso para mí me preocupa desde un punto de vista de seguridad pública y también de que la gente esté cómoda en lo que está haciendo. Eso es un problema. Pero bueno, si la gente estudia, se documenta y mantiene atención a la noticia, como este programa ofrece esa información, puede estar a la defensiva y no tener que tener problemas. Sí. Porque da miedo a veces porque ellos sí están haciendo el trabajo, pero a la misma vez no es... te lo dicen como si fuera
tiene que pagar esto, la tarifa. O Es una orden, sí. Sí, Sí. ok. Pero Ok. Sí. gracias a Dios que mi papá me educó en eso y me dijo que no. Sí. Porque Los papás siempre saben. Sí. Sí. Bueno, nos puede ahora, usted sí representa también cuando hay acciones en las cortes. Sí, litigios. O un individuo está demandando un negocio está demandando otro negocio, como yo lo llamo, el divorcio entre socios, ¿verdad? Cuando hay una disolución del negocio. Y creo para mí eso es una de las situaciones más tóxicas que hay porque es dinero y emociones. Sí. Parecido al divorcio Como tradicional. un divorcio. Sí. Pero, ¿y cómo es que usted prepara a sus clientes? Porque quizá como hace también las transacciones, Sí. puede prepararlo a un nivel a los clientes a ciertas protecciones que pueden poner en un contrato. Sí. ¿Cómo es que usted prepara a los clientes para situaciones como esa? Sí. Siempre hay que haber un acuerdo entre los socios. Hay muchos clientes que entran a mi oficina y me dicen, mira, empecé este negocio hace 5 años con otra persona, no hubo contrato, nadie sabía qué hacer con el negocio si la situación no funcionaba y ahora están en litigio porque hay mucho dinero en el medio y uno no quiere saber del otro. Y eso es un problema. Creo que la inversión inicial de ese contrato de socio le va a ahorrar a usted dinero en el futuro si la situación con el socio no es positiva. Y eso, hay hasta colegas míos que entran en sociedad con otros abogados que no tienen un contrato de acuerdo. Y yo les digo que eso es una equivocación. No importa si la persona es sofisticada, educada, no importa. Las cosas pueden ir mal, las relaciones se hacen complejas, se ponen tóxicas y uno tiene que tener las herramientas para poder salir de una situación así. Y mencionaste que quizá tiene que pagar para hacer este acuerdo al principio, pero en realidad eso es el seguro. Sí. Porque sin eso puede destacar qué exactamente va a pasar si quiere romper la compañía, el porcentaje de las personas que son dueños. Eso es muy importante. Pero hay mucha gente que no quiere hacer la inversión. Sí. Y después se arrepiente porque algo pasa y ahora están en el condado de Miami-Dade en una corte, en un litigio de 2 o 3 años. Y que le cuesta mucho dinero. Más de lo que ese acuerdo iba a costar. Sí, porque y también las empresas, si hay un pleito contra una empresa, por la ley, la empresa necesita un abogado. Correcto. Y eso no es que como una persona, que es una persona que le están poniendo un pleito contra individualmente, quizá yo me quiero representar yo misma, pero si es una empresaria, tiene que contratar un abogado. Eso es mucho más costoso al final si lo podía evitar en principio. Sí, y hay veces que son costos para iniciar el proceso que ya después te ahorras el dinero al final. Y hay muchas personas, especialmente que entran a mi oficina, que dicen, bueno, yo tengo una demanda ahora, yo soy la dueña del negocio, bueno, pero yo soy inteligente, estoy educada, yo me presento yo misma y no es abogado. Y entonces cuando va a corte, la corte dice, tienes 30 días para buscarte un abogado, así que a correr todo el mundo. También ayuda si tienes un abogado ya que confíes, que tengas una relación por si algo de eso pasa, porque la probabilidad que uno tenga un negocio y que tenga algún tipo de enfrentamiento en una situación de litigio es común. ¿Okay? Entre más grande te pones, entre más éxito tienes, eso atrae más atención, que desafortunadamente siempre llega a este tipo de situación en las cortes. Así que es bueno tener, aunque sea un contacto con un abogado, de que conozco a esta persona, confío en ella. Quizás yo no te pueda ayudar o otro colega no te pueda ayudar, pero te podemos referir a alguien que te pueda ayudar. Sí, y por lo menos hacer el acuerdo, porque yo tengo entendida que si vamos a suponer que nosotros tenemos una empresa, nos queremos separar, nunca teníamos un acuerdo diciendo que si se separan, esto es lo que va a pasar, uno se puede quedar con X, whatever. Es por el estatuto, entonces, sí, ¿verdad? El estatus, sí. So, en vez de tener, ustedes tienen el poder de hacer la decisión en cómo van a hacer las cosas si rompemos, puede dictar casi todo del negocio en un acuerdo. Sí. Y si no tienen ese acuerdo, tiene que ir directamente al estatuto y quizás eso no va a ser favorable.
Y como tiene que ver con el estatuto, quiere decir que hay una interpretación del estatuto tiene que pasar para que los derechos de las partes sean determinados por una corte. Quiere decir que garantizado vas a ir a corte. Sí, y si lo puede evitar. Sí, mejor. Entonces, es bueno preguntarse, vas a entrar en sociedad con alguien, ¿de qué queremos de esta transacción? ¿Cómo sería si llega el día de mañana ya no queremos trabajar juntos? ¿Cómo nos vamos a dividir? Porque también está el empresario con el otro empresario que tiene en la sociedad, que uno da lo que es el conocimiento práctico, es el que hace todo el diario del negocio, y la otra persona lo único que da es el dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se comparte este que solamente dio la contribución práctica y este que dio el dinero? ¿Cómo se va a distribuir los intereses si el día de mañana no funciona? Así que hay que pensar proactivamente de estos temas para que después no haya un problema en el futuro, porque qué pena sería que un negocio que le va bien, que todo está bien, día de mañana, como puede pasar, somos humanos, tenemos diferencias, la situación ya no está buena con un socio y ese negocio se tiene que derrumbar, liquidar para poder pagar los costos de un litigio para determinar los derechos de cada uno. Sí, y eso es la vida de uno. Exacto. El trabajo es la vida y imagínate si tiene que liquidarlo. Sí, exacto. Es algo muy triste. De nuevo, para mí es proteger el legado de las personas. Eso para mí es sumamente importante. Y eso empieza desde el primer día cuando abre las puertas por primera vez de un negocio. Sí, bueno, Ariana, muchísimas gracias por darnos toda esta información sobre los cambios y sobre lo que usted hace. Pero ya se nos está acabando el tiempo. Si usted tiene últimas palabras para nuestros televidentes. Si tienen alguna pregunta sobre cualquiera de los temas que conversamos hoy acá, por favor pónganse en contacto con nosotros. Pueden ir al website www.amendeslaw.com y un miembro de mi equipo estará ahí para poder ayudarlo y quizás coordinar una conversación conmigo sobre su tema. Muchísimas gracias. Y ojalá si quitan la pausa o si no quitan la pausa, puede regresar y darnos un update en lo que está pasando. 100%, sería un placer. Bueno, muchísimas gracias y a ustedes hasta la próxima semana. WLRN is public television for South Florida. Our mission is to educate, enlighten, inspire, but most of all, entertain.